Bien, estamos con el doctor César Nakazaki para conversar sobre el caso de Aurelio Pastor. Él es su abogado. Doctor Nakazaki, ¿usted ha estado el día de hoy con el Aurelio Pastor antes que se entregue a la justicia? Lo esperé en la puerta del despacho de Justicia Anticorrupción para que él, conforme al compromiso público que hizo el día domingo, se presente en la primera hora hábil ante la sala de apelaciones para, sin perjuicio de discutir la arbitrariedad de la sentencia, ponerse a disposición y entregarse. Estas últimas horas que han transcurrido en libertad, ¿cómo han sido para Aurelio Pastor? Bueno, básicamente de fortalecerse con su familia y esperar el día lunes, porque ya habíamos evaluado, como corresponde a un defensor, la posibilidad de que la sala confirmase una pena efectiva. Entonces el compromiso desde él desde el primer momento fue, por su trayectoria como abogado, exministro y político de casta, tenía que asumirla y por tanto se ha presentado, lo cual no es algo muy común en la historia reciente de la justicia penal, ¿no? No la gente se presenta. ¿Hay resignación? Resignación no, lo que hay es hombría en asumir una responsabilidad, convicción en su inocencia y confianza en que la Corte Suprema se podrá revertir este resultado injusto. Muy bien, para que el público que nos escucha y que no necesariamente sigue o ha seguido este caso, porque hay tantos casos hoy día en realidad que están vinculados a temas mediáticos, que puede haber perdido la hilación o el hilo de lo que ocurría en esta situación. A ver, aquí ha habido una conversación entre el doctor Aurelio Pastor y una alcaldesa o una autoridad municipal. Y ahí se produce un ofrecimiento de una actividad profesional o aparentemente delictiva. ¿Qué cosa fue exactamente lo que pasó? Aurelio Pastor termina su actividad en el Congreso y se incorpora al estudio Arbe. César Arbe fue socio de Jorge Avendaño, para que más o menos entendamos la calidad del estudio. En su estudio es requerido por la exalcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, aparentemente para que él dé asesoramiento al abogado que venía participando en un proceso ante el Jurado Nacional de Elecciones donde se planteaba la vacancia de la alcaldesa y enfrentando un proceso penal donde había sido condenada. Entonces ella lo requiere para que él, como abogado de mayor peso, ayude al abogado que venía participando en el proceso. Ya, o sea, le pide una especie de consulta. Gestión de intereses. ¿Así se llama? Sí, es gestión de intereses, o sea, yo planteo que un abogado de mayor jerarquía o mayor experiencia vaya a sostener los mismos argumentos. Por ejemplo, César Nakazaki plantea un argumento constitucional para que la sala vea el peso de argumentación jurídica. Recurro a Domingo García Belaúnde, padre del derecho constitucional, para que opine lo mismo. Ya, en esa circunstancia de esa conversación, ¿qué se dice? Porque se habla de honorarios, se habla de amistades, se habla de algo ilegal. El audio habla por sí solo, textual. La alcaldesa hasta en 4 oportunidades pregunta si esto se puede arreglar o no con plata. Y Aurelio Pastor, cito textual, dice: no, Corina, son mis amigos, ellos son gente correcta. Esto no se arregla con dinero, sino con amistad. Si alguien te dice que esto se arregla con plata, te está engañando. Eso es lo que él expresa. ¿En qué momento esto para la sala penal y durante el juicio se convierte en una prueba de un delito? Esa es una excelente pregunta. El tráfico de influencias es el acto preparatorio del soborno. Yo contrato a un secretario de juzgado para que ese secretario de juzgado coimee al juez. O sea, insisto, el tráfico de influencias es contratar a alguien para que soborne. Entonces, si en el audio 4 veces se dice que no se puede sobornar, que no se va a sobornar porque se trata de gente correcta, ¿dónde está el acto preparatorio del soborno? La sala mutis. Adicionalmente, por ejemplo, se le ha condenado porque él no se apersonó. Y la sala y la fiscalía se olvida que los abogados son litigantes, asesores, gestores de intereses, consultores. El único abogado que se tiene que apersonar es el litigante, no el gestor de intereses. Por eso es que la Constitución exige que para que haya defensa hay que garantizar el libre ejercicio de la abogacía.
Y el libre ejercicio de la abogacía se garantiza ¿cómo? Si yo quiero criminalizar el acto de un abogado, tengo que buscar el pronunciamiento del Colegio de Abogados que señale que ese acto no es abogacía y que ese acto viole el Código de Ética. ¿Por qué es importante aquí la opinión del Colegio de Abogados? ¿Qué tiene que ver esa opinión y por qué puede pesar y por qué se recurre a esa instancia o a ese colegiado o a esa, digamos, opinión especializada y por qué debería pesar en un juicio si sí o si no? Si no hay un abogado que ejerza con libertad su profesión, no hay derecho a la defensa. Si el derecho a la defensa de un abogado esclavo, de un abogado cobarde, de un abogado que pueda ser responsabilizado por cualquier cosa es imposible. Una defensa necesita un guerrero. La manera como la Constitución lo garantiza es la siguiente. Si yo quiero saber si el acto realizado es o no abogacía, por ejemplo, señor, si usted no está personado en el expediente, pero usted saca una cita en horario de atención, pero sin estar apersonado, ¿eso es o no es abogacía? Lo responde el Colegio de Abogados revisando nuestro Código de Ética. Si yo quiero preguntar, si yo estoy diciendo que los jueces son mis amigos, o los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, o el fiscal es mi amigo, pero es un hombre correcto y no recibe sobornos, ese acto viola o no viola el Código de Ética, lo tiene que responder el Colegio de Abogados, eso dice la ley. Porque está actuando el abogado en función a un trabajo profesional, a su propia, digamos, desempeño, ¿no es cierto? Hace 30 años, en la época dura del terrorismo, médico que curaba era terrorista, abogado que defendía era terrorista y se metía a la cárcel a la gente. Hace unos días 8 abogados estuvieron presos y han salido a libertad. Pongo el ejemplo de Robinson González. ¿Por qué es delincuente? Porque tiene un despacho jurídico en el búnker de Orellana. El problema no es si está en el infierno o no. El problema es los actos que realiza. Donde sea que esté. Los actos que realiza son de abogacía o no es de abogacía. Claro. Porque el abogado no puede coimear. El abogado no puede decirle al amigo, viola la ley y sírveme porque soy amigo. Ese no es abogado. No se puede Ese decir, está actuando ilegalmente. No se puede decir que la impresión que da, la intención de pastor, no se puede decir que hay un animus ahí en realidad de cometer un delito o de ofrecer un estipendio o una coima a los miembros del Poder Judicial o del Jurado Nacional de Elecciones? No por las 4 negativas. Así como Pedro negó 3 veces a Cristo, acá 4 veces Aurelio Pastor le dice, esto no se arregla con sobornos. Y da la impresión que la alcaldesa lo que estaba buscando era una insinuación o que se vaya de boca, Pastor. Quisimos probar que la alcaldesa no lo fue a contratar, sino lo fue a destruir, porque la alcaldesa pensaba que Aurelio Pastor estaba tras su vacancia, porque ella decía que los apristas, y lo ha dicho en medios, que los apristas querían sacarla de la alcaldía y poner a sus compadres. Entonces, quisimos probar eso con testigos, no nos aceptaron. ¿Pero qué pasó con el testimonio o con el informe del Colegio de Abogados del Perú? No lo admitieron como de prueba. Lima, perdón. No lo admitieron como prueba. Nosotros ofrecimos 74 pruebas. Pero este informe, ¿qué decía? El informe del Colegio de Abogados dice que el audio da cuenta de un diálogo que corresponde al ejercicio libre y correcto de la abogacía. Eso dice el Colegio de Abogados. Hay un informe de Domingo García Belaúnde que mencionaba, es el padre del derecho constitucional peruano. Hay un informe de Delia Reboredo, una de las decanos del Colegio de Abogados de más prestigio y miembro del Tribunal Constitucional en su mejor época, y hay un informe de Javier Vallerriestra. Ninguno fue admitido como prueba. Pero es que resulta difícil entender para las personas que ven que frente a esta cantidad de análisis y pruebas presentadas en favor del audio o del desempeño o la conversación de Aurelio Pastor, al final cuentas se haya decidido por encarcelarlo. ¿A qué se debe entonces? ¿Bajo qué argumento se ha hecho esto? Yo veo un tema sumamente raro. La sala, antes del juicio, se había pronunciado sobre el caso. La defensa anterior de Aurelio Pastor presentó una excepción de improcedencia de acción, que es un mecanismo legal para no llegar a juicio y hacer un mini juicio y analizar el hecho. La sala textualmente dice que lo que contiene el audio es un delito.
Entonces voy a la sala y la recuso. Le digo, ustedes no pueden participar en el juicio porque garantía del tribunal imparcial tiene que venir un tribunal que acepte tanto inocencia como culpabilidad y ustedes ya se han pronunciado antes. Sin ninguna razón legal, insiste el tribunal en mantenerse en el juicio. O sea, debiendo apartarse del juicio porque hay contaminación procesal, no se apartan. Ofrecemos 74 pruebas, no admiten ninguna. No solo era el informe del Colegio de Abogados. Nosotros ofrecimos una pericia del Instituto de Medicina Legal para demostrar que Corina de la Cruz es una persona que sufre de lo que se denomina la paranoia. Esto es, ella no ve abogados, ve enemigos. Por eso es que graba a 300 personas, como ella misma lo ha dicho públicamente. Y si es una persona paranoide, los paranoides no celebran acuerdos. Y la acción delictiva del tráfico de influencias es celebrar un acuerdo. No se admitió como prueba. Muy bien, si no hay entonces razones para que esté Aurelio Pastor purgando prisión en este momento, ¿qué está ocurriendo? Bueno, Jorge del Castillo a través del Twitter ha dado una interpretación a lo que ha sucedido en este caso. Bueno, es el análisis político y él explicará cuáles son sus fuentes, pero lo que yo puedo señalar como abogado es arbitrario que la sala lo haya juzgado con contaminación procesal como señalo. Incluso toda la doctrina nacional e internacional sostiene que el tráfico, porque a Aurelio Pastor no lo han condenado por tráfico de influencias reales, porque él ha ido y ha hablado, etc. A Aurelio Pastor lo han condenado por un delito que es absurdo, tráfico de influencias simulado. O sea, yo no tengo ninguna influencia, no conozco a ningún juez. O sea, haces una finta y por eso te sanciona y te meten preso. En Entonces, realidad, te fuiste de boca. Así es, yo engaño que conozco al juez. Entonces, toda la doctrina dice eso no es delito. Engañas que conoces, pero no engañas que lo vas a coimear, porque esa coima no se deduce de la nunca se va a conversación. producir porque ni lo conozco. Entonces, si no lo, o sea, ¿cuál sería? Aurelio Pastor, miembro del estudio. Lo han metido a la cárcel por fanfarrón. Ese es para que lo entiendan las personas. Ese es el tráfico de influencias. Engañarle a un pobre incauto que tengo influencias que no tengo. Entonces, la doctrina uniformemente dice que eso es inconstitucional, eso no es delito, pues. Porque cuando yo le doy, yo compro algo por contrabando en Guaquías y le digo, pásamelo por debajo del puente y no me lo pasa, como es un pacto ilícito, si lo violo, ¿cómo podría ser delito? Terrible. Vamos a una pausa comercial, doctor, y regresamos con más de esta entrevista en unos minutos, amigos. Bien, seguimos con el doctor César Nakazaki, abogado del doctor Aurelio Pastor, quien hoy se entregó a la justicia en un juicio que tiene penal y que lo va a llevar a estar por lo menos 4 años detenido. ¿Por qué no pudo ser, doctor Nakazaki, estos 4 años en una prisión suspendida? ¿Por qué tuvo que ser prisión efectivamente como está haciendo o purgando condena hoy en Piedras Gordas 2? Es una excelente pregunta. En primera instancia lo condenaron a 4 años, 6 meses. Un día más de 4 años, la pena es efectiva sí o sí. De 4 años para abajo, en el 99.99% la pena tiene que ser suspendida. ¿Tiene? Tiene que ser suspendida. No, tiene que ser suspendida. Y excepcionalmente es efectiva siempre y cuando la fiscalía pruebe que si la persona se le da condena condicional va a seguir cometiendo delitos. Revisen la sentencia y no van a encontrar una sola línea de argumentación y menos de demostración que si Aurelio Pastor seguía en libertad iba a ejercer la abogacía indebidamente. Es increíble pensar porque Aurelio Pastor, como decía hace un momento, luego de terminar su vida política, ingresa a un estudio importante de Lima para ejercer la abogacía. No, si uno va a la U y a la Alianza es para jugar. Entonces se incorpora al estudio de César Arbe, un prestigioso abogado limeño, para poder ejercer la abogacía. O sea, eso también prueba que de alguna manera él no estaba pues haciendo algún tipo de negociada o algún tipo de jugarreta escondido en alguna parte, ¿no? Sino, si te vas a vincular a un estudio que tiene una marca importante, es para hacer un trabajo profesional de defensa legal. No le van a engañar a la alcaldesa de Tocache, que eso tienen influencia. Pero frente a todas estas inexactitudes y ocurrencias extrañas en este juicio, ¿qué cosa es lo que queda? Porque
estamos ante, evidentemente, un procedimiento totalmente equivocado de la justicia peruana. Más allá de superar la injusticia que sufre Aurelio Pastor, que es la primera misión que tengo como abogado, como él bien ha señalado en los Twitter que tú comentabas en la introducción del programa, se ha herido mortalmente al libre ejercicio de la abogacía. Es como si a partir de mañana el periodista pudiera ser sancionado por la información que difunde. O sea, que al periodista le den la responsabilidad del control de si es origen lícito o ilícita la información. Sabiamente se dice, ese no es problema del periodista porque si no, no habría libertad de prensa. En el libre ejercicio de la abogacía señalaba antecedentes funestos. Cuando empezó la lucha contra el terrorismo en su época más dura, se pensaba que un abogado que se limitaba a defender a un procesado por terrorismo era terrorista y iban a la cárcel 20 o 30 años. Ahora se ha generado una nueva cacería contra los abogados, porque el Poder Judicial no puede dejar de lado al Colegio de Abogados para dos cosas. Decir qué es abogacía y qué no es abogacía es rol del Colegio de Abogados. Decir si se ha violado el Código de Ética Profesional o no es competencia exclusiva y excluyente del Colegio de Abogados. El Poder Judicial solo puede controlar la conducta del abogado dentro de un proceso judicial. Fuera del proceso judicial no puede hacer absolutamente nada, salvo revisar decisiones del Colegio de Abogados, pero nunca sustituirlas. ¿Qué le queda a Aurelio Pastor para poder salir de este problema en los próximos meses? Bueno, dentro de los 10 días a partir de hoy lunes, tenemos para formular un recurso de casación que permitiría que el caso sea conocido por la Corte Suprema. Es nuestra primera opción que vamos a trabajar. Y estamos en evaluación abrir una vía paralela para tratar de recuperar lo más pronto posible la libertad de un inocente, que es la vía del habeas corpus. Pero eso lo tenemos en evaluación todavía. Lo del recurso de casación sí o sí lo tengo que presentar en los próximos días. ¿Cuál es la valoración política que tiene este tema? Porque también da la impresión de que lo que ha ocurrido aquí es que al ser un exministro de García Pérez, del expresidente, lo que se está buscando aquí es señalar un acto de corrupción de un hombre que ha sido de confianza. Es evidente. Y de alguna manera, pues, echarle tierra o lodo a la campaña presidencial que se podría iniciar pronto del APRA, ¿no? ¿Parece eso? Creo que es conocido que tengo alguna experiencia en casos penales vinculados a la política. Algo de experiencia. ¿No? Algo de experiencia, entonces puedo señalar lo siguiente. Desde hace mucho tiempo es claro que desde el Congreso ha habido una mala utilización de las investigaciones para tratar de destruir la candidatura de Alan García y evidentemente de su entorno. En el caso de la megacomisión cometió, que es algo repetitivo en las comisiones de investigación, el Congreso de la República solamente puede investigar a los aforados, o sea, a las personas que tienen inmunidad en juicios políticos y en antejuicios. En comisiones fiscalizadoras no se investiga a personas, se investiga a temas. El tema de los narcoindultos, el tema del decreto de emergencia, que lo cuestionan su uso Alan García, pero sí está permitido para Ollanta-Humala. Entonces, evidentemente hay una campaña de demolición donde se demuele también a la ley desde hace mucho rato. Por el bien del Poder Judicial, porque eso era a nivel del Congreso, que finalmente es un órgano político, por el bien de la justicia peruana, ojalá que yo no sea testigo una vez más, que cuando la política se mete en el proceso, lo primero que se neutralice es el derecho. La política lo vota al derecho cada vez que se mete en un proceso penal. Doctor Nagasaki, ¿usted cree que el presidente Ollanta-Humala o su esposa Nadine Heredia están detrás de esta actitud del Poder Judicial contra el exministro Aurelio Pastor? No podría afirmar tanto respecto al Poder Judicial porque yo no aprecio que el gobierno tenga un dominio del Poder Judicial. Lo que sí aprecio es que a nivel del Congreso, como señalo, ha habido claras violaciones de la ley en las investigaciones contra la gestión del APRA y en este caso concreto evidencio graves arbitrariedades que no tienen una explicación jurídica. Bueno, pero esa explicación jurídica tendrá una explicación política. Los próximos días creo que nos van a ir revelando
si es que hay algún enemigo oculto que está tratando de impedir que se haga justicia en este caso. Porque, como repito, una sala con prejuicio que no se separa, informes del Colegio de Abogados que se desconocen y se condena a una persona sin que se haya permitido que presente una sola prueba de defensa. Todas las pruebas, o sea, acá ha jugado la U y a la Alianza y a la U le han prohibido que patee al arco. Entonces no puede haber pues un partido de uno. Es ataque y defensa, no solo ataque. ¿Usted le da verosimilitud a la versión de Jorge del Castillo sobre que hubiera existido de parte del doctor Ugaz cierta influencia para que esté en la cárcel ahora el doctor Aurelio Pastor? José Ugaz Sánchez Moreno ha sido mi profesor de práctica de último año de Derecho, así que me voy a eximir de dar una opinión. Lo único que puedo señalar es que Jorge del Castillo es un político muy serio y él sabrá explicar cuáles son sus fuentes de información. ¿Es posible que una persona o un abogado llame a un magistrado para decirle que haga así o así las cosas? No debería ser posible y sería absolutamente incorrecto. Y si se hubiera dado en este caso sería muy doloroso porque sería un profesor intervenir en el caso de un alumno. Por eso confío que esto no sea, pero me preocupa que un político de la seriedad de Jorge del Castillo esté haciendo una afirmación de tal naturaleza, porque tengo entendido que siempre las afirmaciones que hace las sustenta en fuentes de información claras, ¿no? Doctor, gracias por su presencia. A usted. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el análisis político de Diana Seminario en relación a Tía María y a la posición del gobierno en este conflicto. Regresamos.